Vamos a pedirle al Señor que nos hable esta mañana. Amén. ¿Cuántos necesitan una palabra de Dios? La verdad que necesitamos una palabra de Dios todos los días, ¿verdad? Por eso tenemos que habitar en su palabra, en su presencia. Es decir, los domingos es un buen día para estar juntos, para abrir la palabra, pero es cada día que necesitamos una palabra fresca de Dios. Amén. Padre, háblanos esta mañana. Que tu Espíritu Santo pueda llegar a nuestra vida, a nuestro corazón, y que puedas revelar tu verdad a nosotros para que nuestras vidas sean transformadas. Señor, que no nos conformemos a este siglo, Señor, sino que podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento, Señor. Que tu palabra sea luz esta mañana para alumbrarnos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Esta mañana llegamos al final de la serie de la vida de Moisés. Y ha sido un camino con Moisés. Bueno, no duró 40 años, ¿verdad? Sin embargo, han sido varias semanas de caminar con el Señor y caminar con este hombre de Dios que nos ha dejado muchas enseñanzas. Y esta mañana yo quisiera que pudiéramos reflexionar. Y vamos a pedirle a Onan que tal vez nos ayude ahí a cerrar el portón para no hacerle más bulla a los vecinos. Vamos a reflexionar en las lecciones de la vida de Moisés. Lecciones finales para nosotros esta mañana. Porque creo que ha sido un tiempo especial ver la palabra, diferentes mensajes. Gracias al Señor caminamos y el pastor Onan, el pastor Henry estuvieron compartiendo mensajes realmente especiales, ¿verdad? De la palabra del Señor para nosotros. Y hoy llegamos al final. Nos vamos a despedir de Moisés por un tiempo. Sin embargo, lo vamos a seguir encontrando en la palabra porque es uno de los personajes principales de la historia del pueblo de Dios. Es increíble lo que Dios hizo a través de un hombre común y corriente, así como nosotros. Y la primera lección que queremos recordar esta mañana es que Dios siempre escucha el clamor de su pueblo. Siempre escucha el clamor de su pueblo. Y ahí en Éxodo capítulo 3, verso 7, si quieren, vayamos ahí y podamos leer juntos lo que dice ahí en Éxodo capítulo 3, verso 7. Dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente, y usa una palabra ahí que es importante para nosotros, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. 3 verbos ahí para parecerme al pastor Henry que está por ahí. 3 verbos. He visto, ¿qué más? He escuchado y sé. Hermanos, hay momentos en que nosotros pensamos que Dios no nos está viendo. ¿Cuánto nos hemos sentido así alguna vez? ¿Qué pasa? Dice uno. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no escucha mi oración? ¿Por qué el Señor no atiende a mi súplica? Pero una seguridad para nosotros como pueblo de Dios esta mañana, iglesia, es Dios siempre escucha el clamor de su pueblo. Dios siempre atiende a la oración. Mire que ahí en Habacuc capítulo 2 verso 3 dice que aunque tardare esa promesa o tardare la visión, el Señor está siempre atento. También dice en Filipenses 4:6 que sean presentadas nuestras oraciones, nuestras súplicas en todo tiempo. Nuestra vida no debe de desanimarse por los problemas que tenemos, pero debemos usar esos problemas como motivo de oración.
También dice en Primera de Juan, busquemos ese versículo porque creo que es importante para nosotros y ustedes lo pueden marcar en sus Biblias también, porque es una hermosa palabra para nosotros. Primera de Juan, si alguien la tiene más rápida que yo, 5:15, la puede leer. ¿Ya le gané? Miren cómo dice esta versión. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Qué les parece esta oración? o esta afirmación para nosotros en cuanto a nuestra vida de oración. O sea, si Dios conoce nuestras oraciones, Él conoce nuestro clamor, dice su palabra que ya está hecho. Lo leo otra vez. Mire lo que dice. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Es una promesa para nuestras oraciones. Ahora, ¿Dios siempre va a responder como nosotros queremos? No, ¿verdad? No siempre. Porque Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que es para nosotros y lo que no es para nosotros. ¿Cuántos hemos hecho oraciones incorrectas alguna vez? ¿Cuántos hemos pedido algo a Dios que no era su voluntad? Y a veces nos quedamos mucho tiempo en oraciones que no son la voluntad del Señor. Les cuento algo, me da pena, pero se lo voy a contar. Pero no lo voy a contar a nadie. Hace algunos años atrás, yo tenía un negocio y algo pasó con ese negocio. Y yo me acuerdo que yo fui a orar al negocio y le pedí a Dios que me devolviera el negocio, que me bendijera, que pudiera incluso, no le pedí derramar sangre sobre mis enemigos, pero casi llegué a ese punto de decirle, pero Señor, devuélveme lo que es mío. ¿Cuántos hemos orado así a veces? Devuélveme lo que es mío, Señor, dámelo. Yo no sé si le contaba a Grace o a otro de mis hijos que yo creo que el Señor solo me quedaba viendo así como, ¿por qué me estás pidiendo eso? Eso no es para vos. Y miren, cuando miro hacia atrás y veo lo que el Señor me ha dado después de ese tiempo, ni siquiera es comparable. Porque a veces pedimos mal, como dice la palabra, pedimos como no conviene para gastar en nuestros propios deleites. Pero hermanos, hay una seguridad. Cuando nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, Él va a hacerlo. Entonces, la primera lección que recordamos de esta vida maravillosa de Moisés es que cuando Dios escucha a su pueblo, Él oye y Él hace. Si alguno de ustedes, y los voy a retar a algo, hay algo en el corazón de ustedes esta mañana, es una pregunta, no soy profeta, ¿verdad? Hay algo en el corazón de ustedes esta mañana que ustedes dicen, yo he estado pidiendo por esto y todavía el Señor no lo ha respondido. Que no sea la muerte de nadie, por favor. Pero habrá algo ahí. Y que no sea un Ferrari, hermano Giovanni. Anótenlo. Si ustedes están tomando notas o ahí en su celular, tome un minuto para escribir. Esta es una petición que yo tengo. Y anote hoy la fecha. Y si es la voluntad del Señor, Él va a responderlo. Él lo va a hacer. He escuchado el clamor de mi pueblo, dice el Señor. Muy bien. ¿Ya anotaron ahí? Miro algunos que anotan, otros que no.
Tienen una memoria fotográfica, ahí la van a anotar y la van a guardar. Hoy es fecha 30 de julio del 2023. Anótenlo. Dios lo va a hacer si es su voluntad. Número 2, la segunda lección para nosotros es que Dios llama a los menos elegibles. Cuando vemos la historia de Moisés, nosotros no podemos imaginarnos que Dios puede usar a un ex asesino fugitivo que salió huyendo después de haber hecho lo que hizo. No nos podemos imaginar que Dios va a usar a un hombre que estuvo escondido 40 años, porque estuvo escondido 40 años sin salir de esa área, porque él sabía que en Egipto le esperaba posiblemente una condena. Pero Dios usa a las personas que menos nosotros pensamos. Y nunca es demasiado tarde para seguir al Señor, hermanos. Nunca es demasiado tarde para cumplir su misión. Posiblemente Dios puso en algunos de nosotros una visión, una misión para Él, y nosotros la hemos dejado retardarse en nosotros. Hemos pensado, eso nunca se va a cumplir en mi vida, pero para Dios nunca es demasiado tarde. La vida de Moisés es un ejemplo que Dios, cuando ha puesto su mirada en nosotros, nos va a sacar de donde estemos. Y va a utilizar, si es necesario, una zarza ardiente para llamar nuestra atención y volvernos a Él. Su palabra en Primera de Corintios, vayamos a Primera de Corintios, capítulo 1, ahí hay una palabra para nosotros. Porque recordamos en la vida de Moisés todas las excusas, ¿se acuerdan? Que él le presentó a Dios cuando Dios lo llamó. Él usó todo tipo de excusas. Él dijo, yo no soy la persona, ¿se acuerdan? ¿Quién me va a creer? Mis hermanos no me van a creer, el faraón no me va a creer. Y sin embargo está esta palabra para nosotros en el versículo 27 de Primera de Corintios 1. Pero Dios, miren lo que dice, escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Hermanos, yo no me hubiera elegido para el ministerio. Es como cuando jugamos potra, ¿verdad? ¿A cuántos nos tocó ser ese niño que nadie quería en la potra? En algún momento. Que escogen a todos y de repente hay una piedra y dice, en la piedra. Y lo dejan a uno por fuera. Es que Dios ha escogido lo menos pensado. Dios ha escogido a lo inútil, ha escogido a lo vil, ha escogido a lo más bajo, de tal manera que nadie pueda jactarse. Yo no puedo decir, wow, qué lindo, Dios me eligió a mí. Usted no puede decir, soy lo máximo, por eso Dios me eligió. Esta palabra nos pone en contexto. Ninguno de nosotros es nada. Nosotros somos simplemente un reflejo de la gracia y la misericordia del Señor. Solamente. Entonces, Dios llama a los menos elegibles y por eso Moisés es un ejemplo para nosotros. Número 3. Lección número 3 que sacamos de todo este estudio que hemos caminado juntos durante estas semanas es: Dios nos va a llamar en un momento u otro a enfrentar nuestro faraón. Cada uno de nosotros lucha con ciertas áreas en su vida. Para unos es el temor, para otros es el enojo, para otros es pecados sexuales,
para otros son diferentes cosas. Dios nos llama, iglesia, a enfrentar a nuestro faraón. Juan capítulo 10, verso 10, dice que Él ha venido para darnos ¿qué? Para darnos una vida. Para darnos una vida en abundancia, una vida en libertad. Ser libres en Jesús, esa es la verdadera vida. Y si algo nosotros podemos ver en este pasaje en estos pasajes de Éxodo, es que el Señor quiere darle libertad a su pueblo. Quiere darnos libertad. Lección número 4 que aprendemos a través de la vida de Moisés y a través de todos estos estudios que hemos hecho, iglesia, es: Dios permite la oposición en nuestras vidas para mostrar su poder. Y por eso escribí ahí: no hay 10 plagas que por bien no vengan. A veces nosotros decimos: wow, una cosa tras otra, otra oposición tras otra, y ahora esto, y ahora lo otro. Y vemos de repente nuestro mundo derrumbarse, y vemos situaciones pasar a nuestro alrededor, y nosotros sentimos no hay escapatoria, nada está saliendo bien, y sin embargo Dios va a usar toda oposición y toda situación difícil para nuestro propio bien. Santiago, vamos a Santiago capítulo 1, ahí en sus Biblias. Y en el versículo 2, Santiago nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Cómo son esas pruebas, iglesia? ¿Cómo son? Son diversas. ¿Qué significa diversas? Son múltiples pruebas de diferentes tipos. Pero la palabra nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos, afortunados, felices de que estemos pasando por pruebas difíciles, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Dios permite la oposición en nuestra vida para formarnos, para mostrar su poder, para que nosotros nos parezcamos más a Jesús. No nos desanimemos en la prueba. No seamos, como lo dice también su palabra, como aquellos que quedaron tirados en el desierto y que no vieron la tierra prometida, porque decidieron desobedecer al Señor y ser de repente cautivos por el temor. Número 5, otra lección que vemos en la vida de Moisés y en todos estos pasajes es que Dios puede abrir el mar, pero a nosotros se nos olvidan rápidamente los milagros. Lo vimos en el pueblo, ¿verdad? Dios abría el mar, pero inmediatamente había quejas porque no había agua. Dios provee agua, pero entonces hay quejas porque no hay comida. Dios manda comida, pero hay quejas porque no es lo que ellos querían, porque allá había en Egipto carne, y aunque estaban con cadenas, ellos decían, allá era mejor nuestra vida. Hermanos, no olvidemos las cosas que Dios ha hecho. Hay un salmo, en el Salmo 103, vayamos al Salmo 103. Este salmo es precioso y podamos tenerlo esta semana en nuestras mentes, iglesia, para recordarlo. Salmo 103, miren lo que dice. Ya muchos de ustedes lo conocen, pero vale la pena recordarlo esta mañana. Dice: alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre.
Alaba, alma mía, al Señor, dice el versículo 2, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos los beneficios de Dios. No olvidemos los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. No olvidemos lo bueno que el Señor nos ha mostrado. Muchas veces, iglesia, se nos olvida lo que Dios hizo aún hace una semana. Se nos olvida muchas veces. Pero aquí el salmista nos recuerda: alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y miren cuáles son esos beneficios para nosotros. El verso 3, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. ¿Acaso no es suficiente eso? Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Y miren el verso 7. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor o misericordia, dice otra versión. Hermanos, cuando nosotros comparamos las pruebas de nuestra vida con las bendiciones de Dios, ¿qué pesa más? ¿Qué pesa para nosotros? Yo, hermanos, con solo ver a mis hijos, para mí es suficiente bendición. ¿Para cuántos ver a sus hijos es bendición? Aunque no les hayan salido tan guapos como los míos, no. Todos vemos a nuestros hijos los más bellos, ¿verdad? Hermanos, no olviden ninguno de los beneficios de nuestro Dios. Anote ahí donde usted está tomando notas 3 bendiciones que Dios le ha dado. 3 bendiciones, anótelas. En este momento, acuérdese de cuáles son esas bendiciones. Piensen, ¿cuáles son 3 bendiciones que Dios me ha dado que no puedo olvidar? De repente sus hijos, de repente su esposa. ¿Qué son esas bendiciones? Porque debemos hacer memoria de las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque se nos olvida rápidamente, o sea, se nos olvidan los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Y leíamos a través de todo Éxodo los diferentes momentos donde la gente se quejaba y se oponían a Moisés y le decían todo tipo de cosas, ¿verdad? O sea, ahí en Éxodo capítulo 13, miren cómo es la reacción de ellos ante las pruebas. Son palabras fuertes. Dice el versículo 17, creo que lo confundí ahí, pero es inmediatamente después de la salida del paso del Mar Rojo. Ellos inmediatamente, capítulo 14, ahí está, en el versículo 13, en el versículo 11, le dice: entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Escuchen esas palabras. Eran esclavos en Egipto. Y se están quejando de que Dios los haya liberado. Se nos olvidan rápidamente los milagros. Lección número 6. La murmuración causa ceguera espiritual y otros males. Vemos en toda la historia también de Éxodo a personas que habían sido
testigos de la gloria de Dios. Dice la palabra que miraban la gloria de Dios, miraban la nube de Dios acercarse al tabernáculo del que predicó el pastor Onán la semana pasada. Miraban la misericordia de Dios y aún así murmuraban. Y vemos la historia de Miriam y de Aarón murmurando contra Moisés y las decisiones familiares que él tomó. Y miren, hermanos, cuando yo leí ese pasaje y dice que Dios los llamó a los tres. Me gusta cómo Dios trata esa situación de murmuración. Los llama a los tres. Le dice: Moisés, necesito reunirme con Aarón, Miriam y con vos. Y llegan los tres. O sea, ¿cuántos los llamaron a la dirección alguna vez? ¿Alguna vez los llamaron a la dirección? Les dijeron: necesito que venga Jorge, venga. Yo siento que Jorge lo llamaban a la dirección. Venga, nos vamos a presentar, vamos a tener una reunión con el director. Qué momentos esos, ¿verdad? O sea, yo sé que algunos de ustedes ya tenían una silla especial ahí en la oficina del director. Pero ese momento cuando a uno lo llaman y le dicen: vamos a arreglar este problema. Yo me imagino a Miriam y a Aarón, se les heló el estómago cuando el Señor les dice: necesito hablar con los tres. Necesito hablar con los tres. Y miren, Miriam recibe un castigo, ustedes, tan fuerte por su murmuración, que me hace pensar: Señor, ayúdame a cuidar mis palabras, a medir mis palabras. Mire que el Señor la cubrió de lepra. Dice que inmediatamente. Y además de eso, el Señor le dice: vas a salir del campamento 7 días. Como para que pensara las cosas, ¿verdad? Por murmurar. Por eso nuestras palabras, dice Efesios 4:29, que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, sino aquellas que traen edificación. Cuando usted escuche que alguien está hablando sobre un X tema, sobre una familia, sobre un jefe, sobre una situación, usted tenga la sabiduría de decirle: conmigo no es la persona con la que tenés que hablar. Yo no quiero participar en esto, porque la murmuración genera ceguera. ¿Qué es la lección número 7 que aprendemos en la lección? Ya vamos avanzando, son 10. Dios provee la senda por donde caminar. Algo que me encanta en toda esta historia es: Dios nos enseña el camino por donde debemos andar. Y en Éxodo capítulo 20 nosotros encontramos que Él le da al hombre y a la mujer la ley por donde nosotros debemos andar. Y recuerdan, estudiamos sobre las 10 palabras, ¿se acuerdan? Y vimos que 4 mandamientos eran para nuestra relación con Dios y 6 mandamientos para nuestra relación con los demás seres humanos. Así que sigamos sus mandamientos y vamos a vivir plenamente. ¿Recuerdan ese versículo que leíamos en esa ocasión donde decía: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos? La lección número 8, que tiene que ver mucho con lo que predicó el pastor Henry sobre la seriedad del pecado. Éxodo 32. Ese mensaje no fue fácil de escuchar, iglesia. Fuerte. Es como esos cafés amargos, ¿verdad? Pero es totalmente real. Dios ve con seriedad nuestro pecado. Yo les quiero contar algo. Por muchos años, yo pensé que yo era el agente James Bond con licencia para pecar. Según yo pensaba, Dios me amaba tanto a mí
que yo tenía derecho a mis pecados de vez en cuando. Pero no. La palabra del Señor dice claramente, ustedes, en Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte. Iglesia, no queremos que nadie de nosotros viva una doble vida. No queremos que nadie de nosotros estemos aquí los domingos, pero ya el domingo en la tarde o el lunes ya vivimos otro tipo de vida. Porque el pecado genera muerte. También nos dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Lo más terrible del pecado es que no nos permite ver a Dios. Eso es lo más terrible del pecado. Nos separa de Dios. La lección número 9 es que Dios siempre cuida a los que llama. Dios siempre cuida a los que llama. Cuando llegó el final de la vida de Moisés, pasa algo bien interesante. Ustedes y yo recordamos que Moisés, debido a que el pueblo lo llevó al límite, hay pasajes en toda la historia de Moisés donde él dice, Señor, ¿para qué me pusiste a este pueblo? Son duros, son necios, no puedo contra ellos. Y llega un momento donde el pueblo le pide agua. Y Moisés hace algo, ustedes, que no había hecho en todo su ministerio. Y es que les dice, les voy a dar agua de la piedra. No dijo Dios les va a dar agua de la piedra, les dijo, les voy a dar agua de la piedra. Y golpeó la piedra y el agua salió. Pero Dios miró lo que hizo Moisés. Y recordando lo que nos decía el pastor Henry acerca de la seriedad del pecado, el Señor le dice a su siervo Moisés, después de 40 años de servicio, después de 40 años de caminar con él, el Señor le dice, Moisés, por lo que hiciste, no vas a entrar. Cuando leemos ese pasaje, les hago una pregunta. ¿A cuántos les parece duro ese veredicto? ¿A cuántos les parece duro? El Señor le dice, por lo que hiciste, no vas a entrar. Yo no me puedo imaginar. Y dice la Biblia que Moisés murió a los 120 años. Y dice que sus ojos estaban completamente sanos. No como los míos. A los 40 me di cuenta que ya tenía que usar los lentes para poder leer. Y dice la Biblia que lo llevó al monte. Más o menos 1,5 kilómetros de altura tiene ese monte. Y lo subió sin oxígeno. Porque la Biblia dice que estaba lleno de vigor todavía. Estaba fuerte todavía. Y si quieren, vayamos ahí a esa parte. Ahí. Y creo que vamos a ir más bien a Deuteronomio 33. Y luego, 34, la muerte de Moisés. Leámoslo. Este es ya el final de la vida de este hombre increíble. Moisés ascendió de las llanuras de Moab, versículo 1, al monte Nebo, a la cima del monte Pisgah. A ese monte que les digo que tiene más o menos una altura de 1,500 metros. Frente a Jericó.
Ahí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galaad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí y de Efraín, las tribus, ¿verdad? Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región del Negev y la del valle de Jericó, la ciudad de palmeras hasta Zoar. Luego el Señor le dijo, este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Me encanta porque le dice, yo soy el Dios que cumplo las promesas. Yo le prometí esto a Abraham en primera instancia. Y le dice, que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Me encanta que el Señor es directo, ¿verdad? Con nosotros. Ahí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho. Y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista, ni había perdido su vigor. Este es el cierre de la vida de este hombre. Y el Señor esconde el cuerpo de Moisés. En Judas, en el Nuevo Testamento, aparece una situación única en la Biblia. No sé si lo han visto, donde dice que incluso Satanás peleó por el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel. Hermanos, pero en toda la historia vemos a un Dios que cuidó a Moisés, a un Dios que estuvo pendiente de Moisés. Ahí en Éxodo 33, solo estas palabras para mí son tremendas y las quiero para mi vida y las quiero para cada uno de ustedes. En Éxodo 33, la gloria del Señor tiene como título, miren eso. Verso 12. Moisés le dijo al Señor, miren qué fuerte esto. Tú insististe en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Me encanta esta conversación. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuando cuento con tu favor, ten presente que los israelitas son tu pueblo. El Señor le contesta en el versículo 14, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. El respaldo de Dios a los que le obedecen. La última lección que sacamos de esta historia increíble es que hay una vida eterna asegurada. Toda la historia de Moisés y lo que nosotros mirábamos en el tabernáculo era una sombra de lo que iba a venir. Moisés trae luz sobre la persona de Jesús y de su sacrificio en la cruz. Y el Señor le da por eso todas las instrucciones a Moisés y le enseña al pueblo de Israel el camino que habría de venir. Vivimos o deberíamos de vivir como que en verdad hay una eternidad. Y en Mateo 17, vayamos a Mateo 17, hay una parte que nos dice, bueno, ¿a dónde está Moisés?
Porque si es verdad que su sepultura nadie la conoce, pero su paradero sí. En el capítulo 17 vemos la transfiguración. Y dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿De qué hablaron? Estaban hablando de la muerte del Señor. Estaban ahí porque en realidad la vida eterna existe. Nosotros a veces dudamos, pero cuando yo veo este pasaje que es verdad, sé que Dios cumple sus promesas y que Él nos va a dar la vida eterna a los que creemos en Él. Y que un día no solo Moisés y Elías van a estar con Jesús, usted y yo vamos a estar con Jesús. Amén. ¿Va a estar con Jesús usted? ¿Se va a sentar ahí a la mesa? ¿Van a estar ahí juntos con Jesús? Vamos a estar ahí y vamos a comer de su mesa. Hermanos, la vida eterna es una realidad. Esto que vemos a nuestro alrededor va a desaparecer. Y vamos a recordar que un día, no solo Moisés y Elías van a estar ahí viendo a Jesús como es, ¿verdad? Me encanta que dice que su rostro se llenó de luz, que sus ropas se transformaron. Lo vamos a ver en su gloria y nosotros transformados también. ¿Cuántos esperan ese día, iglesia? Puede ser hoy. Puede ser antes del mediodía, puede ser en la siesta. Hoy, o mañana, o dentro de 10 años, o 100, pero Él va a regresar y nosotros vamos a estar con Él. Pongámonos en pie y oremos. Vamos a esperar a los niños. Nuestro anhelo y deseo es que estas enseñanzas, como decía 1 Corintios 10, sean para nosotros un ejemplo y nos enseñen a vivir como el Señor espera que nosotros vivamos. Es algo tan bonito como el Señor describe quizás como no se describe a nadie más, porque dice, versículo 10, ahí mismo en Deuteronomio 34, miren qué bonito dice. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Esa es la lápida, las palabras en la lápida de la vida de Moisés. Hermanos, nos va a tocar morir a nosotros algún día, ¿verdad? ¿Qué van a poner en nuestra lápida? ¿Qué van a poner ahí en nuestra tumba? Van a decir su nombre y una mujer que obedeció a Dios y amó a su prójimo.
un hombre que decidió vivir para Cristo y servir a los demás. ¿Cómo va a decir su lápida? El pastor Henry va a pasar a dirigir este tiempo. Señor, háblanos también al tomar la Santa Cena, Señor. Y Señor, que esta historia de Moisés y estas lecciones de vida las podamos recordar, Señor, en el momento que más lo necesitemos, para que nuestras decisiones sean bíblicas. En tu nombre, Jesús. Amén.